Bienvenido a Simplificar expresiones algebraicas. El objetivo de este video será simplificar las expresiones algebraicas usando la distribución, propiedad y combinando términos semejantes. Ahora en el video anterior, el orden de las operaciones, estábamos simplificando expresiones. Pero a veces cuando intentamos simplificar una expresión entre paréntesis, no podemos porque los términos no son términos semejantes. La propiedad distributiva proporciona una manera de eliminar los paréntesis. Entonces, solo para revisar, la propiedad distributiva establece que A por la cantidad B más o menos C es igual a A más o menos AC. Recuerda, puedes pensar que esto es solo una multiplicación a través de la suma o la resta. Así que echemos un vistazo a cómo funciona esto. Si se nos pide que simplifiquemos esta expresión, note que se supone que debemos para comenzar dentro de los paréntesis, pero no podemos combinar 2x menos 5 porque no son términos semejantes. Pero todavía podemos borrar los paréntesis distribuyendo este 3. Así que vamos a intentarlo. Tendríamos 5x menos 8, más 6x menos 15. Ahora, si combinamos nuestros términos semejantes, aquí tenemos 5x y aquí tenemos 6x, y aquí tenemos menos 8 y menos 15. Entonces, sumar los coeficientes 5x más 6x nos daría 11x. Aquí tenemos 8 negativos menos 15 o 8 negativos más 15 negativos. Cualquiera que sea la forma en que se quiera pensar, el resultado sería negativo 23. Entonces, en lugar de escribir más 23 negativos, es más común escribir menos 23. Bueno. Un par de otros detalles aquí. En la propiedad del negativo 1, para cualquier número real A, negativo 1 veces A es igual a negativo A o podría decirse que un negativo A es igual a lo contrario. De ahora esta idea puede sonar bastante obvia, pero es muy importante cuando hablamos de lo opuesto a una suma. Aquí es donde pueden ocurrir muchos errores. Si tenemos el opuesto de la cantidad A más B, eso sería igual al opuesto de A, más el opuesto de B. Otra forma de pensar esto es si pones un 1 aquí, y podrías pensar en distribuir un negativo. Por supuesto, cuando multiplicas algo por un negativo, cambiará el signo. Entonces, cuando tienes el opuesto de una cantidad, debes tener mucho cuidado de tomar el opuesto de cada término. O puede pensar en distribuir un 1 negativo de cualquier manera que funcione para usted. Vamos a poner esto en práctica. Entonces, si echamos un vistazo a este problema, nuestro primer objetivo es limpiar los paréntesis. Y note que estamos restando esta cantidad o queremos lo contrario de esta cantidad. Y desde mi experiencia, colocar un 1 aquí es extremadamente útil para prevenir errores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar en distribuir un negativo. Entonces tendríamos un cuadrado de 3 y negativo. Así que escribiré menos 3y al cuadrado. Y aquí pienso en esto como negativo 1 veces negativo 6y. Entonces sería positivo 6y. Y luego más 8y. Ahora tenemos que identificarnos y combinar nuestros términos semejantes. Comencemos con lo más alto, comencemos combinando los términos con el grado más alto. Así que en este caso nuestros términos al cuadrado. Luego tenemos los términos y entonces, combinando el término y cuadrado, tendrías 5y cuadrado menos 3y cuadrado. Eso es 2y al cuadrado. Nuevamente, podría ser útil poner un coeficiente de 1 allí. Así que tenemos un 1 y negativo, más 6y. Eso sería 5y más 8y. El resultado es 13y. Aquí hay un último ejemplo. De nuevo, comenzamos con los paréntesis más íntimos. No podemos combinar x en cubos menos 3, pero podemos distribuir los 5. Entonces, hagamos eso primero. Tenemos 5x en cubos menos 15 más 12. Ahora todavía tenemos que simplificar dentro de los paréntesis. Entonces podemos combinar el negativo 15 más 12. Y note que estoy diciendo negativo 15. Técnicamente esto es más un negativo 15 más 12, pero como mencioné anteriormente, después de hacer esto un rato, empiezas a tomar algunos atajos menores. El resultado de esto sería negativo 3. Entonces, en lugar de escribir más negativo 3, es más común escribir menos 3. Recuerde, menos un positivo 3 es lo mismo que agregar un negativo 3. Ahora todavía tenemos que borrar estos paréntesis. Y note cómo estamos restando esta cantidad. Así que podemos cambiar esto para agregar lo opuesto o, como mencioné anteriormente, podemos pensar en distribuir un negativo. El método que hayas aprendido antes, y el método con el que te sientas cómodo.
Entonces tenemos menos 5x en cubos, y luego más 3. Y nuevamente, el último paso es combinar nuestros términos semejantes. Así que parece que tenemos 4x en cubos más 8. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por mirar y que tengas un buen día. _641 F64600 CD